Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Y en ese número habitualmente nos comentás de ese dolor en la boca del estómago, de la acidez que te aparece, de esa sensación fea después de comer. Te estoy hablando de la dispepsia. Habitualmente hemos hablado de causas funcionales que pueden provocar esos dolores. Vamos a ver cuáles son las causas orgánicas, cómo hacer diagnóstico, qué es lo que nos tiene que llamar la atención para generar la consulta, cuándo entra en juego la endoscopía, esa palabrita que a veces lees por ahí en algún análisis de Helicobacter pylori, cómo se relaciona con todo esto, se puede tratar, lo vamos a resolver en el programa de hoy. Además, en el noticiero médico, una noticia muy importante con algo que hemos hablado de los tratamientos de descenso de peso. Tenemos que bajar de peso, pero sostener la masa muscular. El músculo es un órgano fundamental para nuestra salud general, es el órgano de la longevidad, por eso lo tenemos que cuidar y cuando bajamos de peso tiene que estar ahí presente, no tenemos que perder masa muscular. Y en el programa de hoy tenemos equipo completo, así que quiero ir a saludar al panel, pero antes le doy lugar a la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Milton? ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de un tema muy importante porque me llegaron muchos mensajes, sobre todo en estas últimas semanas, respecto a una duda frecuente. Si encuentro un mensaje de mi pareja con otra persona, ¿se considera infidelidad? A mí me genera un signo de interrogación, así que voy a hablarles un poquito de este tema para considerar qué tipo de infidelidad existe y si esta infidelidad en particular se puede resolver de alguna manera. Muy bien, vamos a quedar atentos a esa columna de infidelidad digital y ahora presentamos al equipo, al panel, doctor Gabriel Landman, siempre con aplausos, claro que siempre, sí. Siempre. ¿Cómo está? Nefrólogo, cardiólogo Gabriel Landman. Muy bien, muy bien. La otra vez estaba hablando con una paciente que ve mucho el programa de Comodoro Rivadavia. Mandamos saludos a Comodoro Rivadavia. Y ¿sabes qué problema tenía? Tenía la mujer, voy a contar un poquito, 68 años, tenía colesterol alto, pero tenía algo que me llamó mucha atención, que era el colesterol bueno, el HDL bajo. O sea, tenía colesterol alto a expensas del colesterol malo, porque Exacto. El colesterol bueno, el HDL... El que te protege, que sabemos. El que limpia las arterias, el colesterol que limpia, el que barre, ahí está. Es el HDL colesterol. Ahí Ese está. colesterol lo tenemos que tener lo más alto posible, y lo tenía bajo. Sí, tenía por debajo de 40, es un número muy bajito, entonces surgió la duda y me dijo, doctor, nunca habló del HDL, ¿por qué es bueno? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de por qué es interesante tener bien los niveles de HDL, qué significa el HDL, para qué sirve. Vamos a hacer un informe y vamos a darles tips a ustedes para poder subir. No es fácil, sabemos los cardiólogos, nefrólogos, que no es fácil subir el HDL, pero vamos a dar algunos tips y alguna suplementación que puede llegar a ayudarte a subir este valor y obviamente a bajar el otro, que es fundamental, ¿no? A subir ese colesterol bueno. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, ¿cómo anda? Bien, ¿puedo pedir que me cambien de lugar? Porque después me retan a mí y tengo a Marca al lado que... ¿Qué hace Marca con un caballito? Culpa a mí. Se le cayó ya 5 veces porque dejalo... Lo quiere sostener. Me dieron un cabello desequilibrado. Está corriendo. Le falta... Ahora vamos a desarrollar eso del caballito, pero antes quiero conocer el tema de la Nutri para el programa de hoy. Bueno, hoy toca sección, la que más gusta a ustedes, que es la del ring de alimentos. Vamos a poner en combate a diferentes grupos. Hay uno que me encantó, les va a gustar y les va a generar mucha duda, así que quiero ver... ¿Cómo es eso? Ponemos alimentos en juego que son similares o que uno tiene la sensación de que son similares. Diferentes tipos de grupos, exacto, alimentos, por ejemplo, a la hora de elegir, bueno, ¿con qué combino el yogur? ¿Qué es mejor? ¿Una granola o un cereal? Bien. ¿Qué es mejor? No sé, ya hemos hecho gaseosa o jugo light o gaseosa light. Diferentes alimentos que uno a veces les genera duda y desde el lado nutricional, ¿cuál tiene más propiedades para esos pequeños cambios poder aplicarlos y elegir mejor? A elegir mejor, que es la clave. Licenciado Marcelo Sergio Fabián Rabinovich. Qué buena corbata, ¿eh? Ya me hiciste confundir. Marca registrada. ¿Por qué? ¿No es Marcelo Sergio Fabián? No, Marcelo, Fabián Sergio. Está bien.
Voy a hablar hoy de un tema interesante que es de una droga natural, que no tiene efectos colaterales, no se consigue en la farmacia y solamente se activa con zapatillas y un poco de La actividad ejercicio. física, muy Muy bueno, bien. y está vinculado al tema del Atman, ¿eh? Sí, ¿Viste? sí. Para aumentar Muy el bien. nivel de colesterol bueno es clave moverse. Ah, Pero Así vamos a es. hablar del running, porque siempre hablamos de cuestiones que hace el running, de que parece es un espacio donde es el boliche con zapatillas, pero yo voy a hablar de la otra parte que tiene que ver con el beneficio que tiene ser runner. ¿Está bien? El Vamos a- beneficio de ser runner. Totalmente. Totalmente voy a mostrar que todos tienen que ser runner. Acá ninguno es runner. No. Hacer alguna actividad deportiva. No. ¿Qué runner? Yo Runner, hablo ¿no? de ser runner, porque runner es como... Es una comunidad distinta. No. ¿Por qué? Ya la metaste muy mal. Es una comunidad distinta porque pasan- Después vamos a pasan- desarrollarlo, pero ahora quiero pensar, quiero ejercitar. Así como Muy vamos bien. a correr, tenemos que mover Exactamente. nuestras A neuronas. ver. Para la gente de mente que está del otro lado de la pantalla, acuérdense que lo que hacemos con esto es ejercitar las neuronas, porque lo que no se usa es atrofia, como este caballo que me dieron que tiene algún problemita. se cae, a ver qué le Se pasa a ese cae, caballo. está desestabilizado, está desequilibrado. Lo tenés ahí, hay una Sí. cuerda. Claro, es y- así. Resulta que este caballo está atado, ¿está bien? Está atado. Sí. ¿Ok? Tiene esa cuerda. Y la cuerda mide 20 metros. Sí. Y él tiene que tomar agua, pero el agua está a 30 metros. Bueno, a pesar de todo, puede tomar agua. Está bien, ¿y cuál es el problema? ¿Y cómo puede ser si está atado? ¿Está bien? Atado. La cuerda mide 20 metros, pero él puede lograr llegar... ¿Pero cuál es el problema? Si no está atada al otro lado de la cuerda. Si está atada, ponele ahí, con 10 metros le alcanza. Claro. Pero aparte, nos dijiste que estaba atado del otro lado de la cuerda. Con 10 metros le alcanzó, le sobró esos 20. Igual, ¿vos estás de acuerdo? Yo estoy preocupada por el Yo me estoy caballo. riendo, si llega a hacer lo que acabo de decir, es... Nos está subestimando. No. ¿Y está subestimando a la gente del otro lado, Marca? Creo que la hice muy fácil. ¿Está bien? La hice muy fácil. Vamos, es muy cierto, bien. es cierto que la cuerda de No lo puedo 20 creer, metros, Marca. pero No está como no atada. está atada del otro lado, puede Claro. llegar fácilmente. Eso, ¿Está bien? nunca la ató. Yo no puedo creer de tanto despliegue. Estamos muy entrenados. No, o se están entrenando, o están tomando muchos suplementos, o yo estoy bajando el nivel. Ay, Y por no sé, favor, no Marca. sé. Bueno, vamos a ver el informe Espera, sobre ¿le puedo pedir algo a la dispepsia. gente? A ver. Que ¿Qué? manden ejercicios. Ahí Si ustedes está. quieren mandarnos Ahí mi está. desafío de pensamiento lateral, A ese, no sé al puntos. número de WhatsApp que aparece Ahí nos está. mandan preguntas, nos comparten sus platos para que la Nutri dé devolución, mandan propuestas de ejercicio Ahí está, de desafío. pensamiento lateral, nos mandan propuestas de tema, lo que quieran desarrollar, porque ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Y ahora nos metemos ya con el informe del día. La dispepsia es un problema digestivo común que se caracteriza por síntomas como dolor o molestia en el abdomen superior, náuseas, vómitos y sensación de saciedad temprana. La dispepsia puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica y la gastritis. El tratamiento depende de la causa subyacente, pero algunos incluyen medicamentos antiácidos, cambios en la dieta y un estilo de vida saludable. Es importante consultar con un profesional de la salud si se experimentan algunos de los síntomas, ya que tratada a tiempo es posible tener una buena calidad de vida. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Carla Barbieri, que es médica especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Muchas gracias, Carla, por tu visita. Muchas gracias, Milton, por invitarme. Pero, ¿qué es la dispepsia para poder entenderlo? Bueno, la dispepsia es un motivo de consulta muy frecuente en gastroenterología y habitualmente lo definimos como una molestia en el abdomen superior, ¿sí? Clásicamente el paciente lo refiere como una sensación de ardor o dolor en epigastrio, que normalmente le dice la boca del estómago. Se puede referir como una sensación de saciedad precoz, o sea, de llenarse muy rápido, o de distensión postprandial, de quedarse muy lleno después de comer, ¿sí? Nosotros muchas veces hemos hablado en el programa de factores funcionales que pueden generar esta sintomatología, pero dentro del orgánico, ¿qué es lo más frecuente que produce estos síntomas? Bueno, dentro de las causas orgánicas podemos tener la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la esofagitis erosiva, una gastritis, una úlcera péptica, la enfermedad celíaca, la infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Todas estas causas son las causas orgánicas de la dispepsia, que digamos, básicamente es un 30%, el 70% constituye una dispepsia de tipo funcional. Un paciente que está experimentando estos síntomas que referías tiene que generar la consulta con el gastroenterólogo, ¿y en qué momento entra la endoscopía?
Bueno, habitualmente cuando sospechamos de una dispepsia de tipo orgánica vamos a hacer la endoscopía, ¿sí? Habitualmente en un paciente que consulta, que tiene más de 60 años o que tiene síntomas de alarma, uno opta directamente por la endoscopía. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma? Bueno, que el paciente presente intolerancia a la vía oral, vómitos persistentes, descenso inexplicable de peso, anemia en el laboratorio, vómitos con sangre, hematemesis, materia fecal con sangre o que se palpe una masa abdominal o que tenga, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer gástrico o de cáncer de esófago. Y cuando haces la endoscopía, ¿qué es lo que más frecuente encontrás ahí? Habitualmente digamos lo que decimos una gastropatía erosiva o enfermedad por reflujo erosiva, eso es lo más frecuente hoy por hoy. A veces se escucha una bacteria, Helicobacter pylori, ¿cómo se relaciona con todo esto? El famoso Helicobacter pylori. Bueno, Helicobacter pylori hay que buscarlo, digamos, en la dispepsia habitualmente del paciente, digamos, joven, menor de 60 años, ¿sí? Que no tiene síntomas de alarma y lo podemos buscar a través de métodos no invasivos, ¿sí? Obviamente lo podemos buscar a través de endoscopía, pero podemos hacerlo a través también de métodos no invasivos cuando el paciente no tiene alarma, que es un test de aire expirado, ¿sí? O un test de materia fecal, buscamos el antígeno, ¿sí? Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lapman tenía una pregunta para nosotros. Doctora, muy interesante lo que está comentando. Sería bueno, ¿no? Porque la gente a veces quedó con un poco de miedo a la endoscopía y es un estudio bastante inocuo. Yo lo personalmente tuve que hacer una porque tengo celiaquía y ahí me hicieron el diagnóstico. Pero realmente es un estudio que no tiene grandes complicaciones, pero creo que ha quedado alguna visión en general de que es algo peligroso, como para que usted pueda comentarle, porque tenemos mucho público, sobre lo inocuo y lo bueno que es hacer el diagnóstico, ¿no? Sí, la endoscopía es un estudio, digamos, mínimamente invasivo, es un estudio que en manos experimentadas es muy seguro, ¿sí? Y es un estudio que nos permite no solamente tener un diagnóstico, sino tener acceso directo, porque podemos tomar biopsias, ¿sí? La endoscopía digestiva alta consiste básicamente, es una manguerita que en la punta tiene una cámara, entramos por la boca, hoy por hoy se hace con sedación, el paciente está dormido, le ponemos un mordillo. Es un estudio ambulatorio, ¿no? Es un estudio ambulatorio, digamos, en sí el estudio diagnóstico dura 10 minutos, ¿sí? Entramos, miramos esófago, estómago, duodeno, podemos tomar biopsias. En la dispepsia siempre recomendamos tomar biopsias de duodeno para chequear enfermedad celíaca y tomar biopsias de estómago para chequear Helicobacter pylori. El paciente se recupera y a los 15-20 minutos se puede ir a casa, ese día puede comer, lo que no puede ese día por ahí es hacer actividad física, recomendamos no tomar alcohol, ¿sí? No trabajar, pero al día siguiente vida completamente normal. Perfecto. ¿Cómo impacta en todo esto el estilo de vida, el alcohol, imagino que en el centro, el tabaquismo? ¿Tienen una relación directa con la generación de trastornos orgánicos a nivel intestinal? Sí, digamos, dentro de lo que nosotros decimos el tratamiento de la dispepsia, tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Lo no farmacológico está relacionado directamente con, digamos, hábitos o, digamos, cambios en el estilo de vida, digamos. Siempre yo le digo a mis pacientes, es muy importante el qué comemos, cómo comemos y cuánto comemos. Primero, porque el proceso de la digestión comienza en la boca, con la masticación. Y si uno come apurado, parado, mirando las pantallas, normalmente, digamos, come de manera inconsciente, no mastica bien la comida llega más preformado al estómago, el estómago tiene que hacer más trabajo para hacer la digestión. Después, ¿qué comemos? ¿Sí? Digamos, si comemos alimentos procesados, picantes, muy condimentados, frituras, ¿sí? Embutidos. El alcohol es un irritante a nivel gástrico, el tabaco también se consideran los principales factores de riesgo para patologías neoplásicas también. Y después, ¿cuánto? Sí, es importante que uno pueda hacer las 4 comidas, ¿sí? Mantener las 4 comidas, pequeñas fracciones, ¿sí? Porque si no comemos en todo el día, cuando llegamos a casa estamos famélicos, comemos apurados, el estómago queda muy lleno, habitualmente nos acostamos rápido, lo ideal es esperar 2 horas después de cenar antes de acostarse, no tomar bebidas gaseosas, consumo de agua, hábitos saludables, ¿sí? Ejercicio físico. El psicólogo también tenía preguntas para vos, así que le doy lugar al licenciado Marcelo Rabinovich. Quería saber si también uno podría considerar algunas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que se manifiestan a través de estos síntomas. Es muy común que la gente dice, voy a tener un examen y me duele la boca, el estómago.
o tuve una mala noticia y me duele la boca, el estómago? Muchísimo, ¿sí? Yo siempre le comento a mis pacientes que nuestro tubo digestivo es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Nuestro tubo digestivo no llora, no se angustia, no se... La manera de manifestarlo es justamente a través de estos síntomas, porque aumenta o disminuye el peristaltismo, aumenta la irrigación, ¿sí? Y está directamente relacionado con el estrés y la ansiedad, porque los mismos neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral los tenemos a nivel del tubo digestivo. Así que sí, está directamente relacionado, pero el paciente tiene que saber que todo lo que le pasa no es nervioso, tiene una causa, ¿sí? Fisiológica que no la vemos, que tienen que ver con trastornos de la acomodación del estómago, del vaciamiento del estómago, de hipersensibilidad, ¿sí? Pero, digamos, sí, está muy relacionado. Carla, tenemos que ir cerrando esta nota, pero me gustaría tu mensaje final para quienes tienen estos síntomas, quienes tienen ya algún diagnóstico de gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, tu mensaje final para que quede un cierre esta nota. Bueno, es importante siempre que el paciente consulte, ¿sí? Y que no se desanime, porque esto es una patología recurrente, va a ir y volver, que tiene una base fisiopatológica, que uno puede empezar un tratamiento y posiblemente después tenga que cambiar, que quizás en este momento pueda estar bien y después vuelva a recaer, pero digamos, es importante que mantenga hábitos saludables, sobre todo, que incluya el ejercicio en su vida diaria, ¿sí? Eso, básicamente, y que haga actividades que lo puedan distender y recrear. Muchas gracias, doctora Carla Barbieri, médica especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp. A ver si sale tu pregunta. Aparece ahí en pantalla y nos dice: comer media palta por la mañana ¿ayuda a reducir el colesterol? ¿Engorda la palta, esa media palta? Vamos con esas dos partes de la pregunta. ¿Reduce colesterol? La palta no va a engordar. No va a engordar, vamos. La palta no. No. A ver, en cuanto al tema energético de la palta, primero para responder, es un alimento muy noble, rico en omega 9, que es un ácido graso, digamos que para el cuerpo es muy beneficioso. Pero sí tiene, al ser una grasa y la grasa energéticamente tiene más calorías, digamos, más energía que lo que es, por ejemplo, la proteína y los hidratos. Entonces, los alimentos provenientes de grasas, si bien son buenos, hay que tener en cuenta que siempre un plan es todo equilibrado. El exceso de grasas, aunque sean saludables, pueden llevar a un aumento de grasa corporal. Entonces, media palta está perfecto, es una buena cantidad, y lo mismo cuando hablamos de frutos secos, de aceite de oliva, de aceitunas, por ejemplo, que si bien son buenas grasas, hay que controlarlas, ¿sí? Hay que tener una medida. Media chica está perfecto. Ya una, por ahí que a veces uno se usa, para una porción es bastante. Bien, después la pregunta que lo relacionaba con la reducción del colesterol. Sabemos que el colesterol, la fábrica principal del colesterol, es endógena, sí, es tu propio organismo. La palta en sí, si bien aporta una grasa saludable, que es este omega 9, que es monoinsaturado, no va a tener un impacto específico en reducir los niveles de colesterol. Si hay colesterol elevado y hay riesgo inflamatorio asociado que implique que ese colesterol circulante se pegue en las paredes arteriales, hay que hacer el tratamiento para bajar los niveles de colesterol. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Obviamente, si tenés bajo factor de riesgo, podés hacer un estilo de vida y suplementación. Y si tenés un riesgo cardiovascular más elevado, que después hablaremos un poquito más, sí, quizás requieras medicación. Bueno, vamos a entender ahora el tema de la infidelidad digital. Para eso está la licenciada Mariana Kers. Con la llegada de las redes sociales también se abrió un mundo de posibilidades para aquellas personas que buscaban, bueno, aumentar un poco su autoestima o evaluar a ver qué estaba pasando ahí en el núcleo de la pareja y no tenían buena comunicación, entonces salen también a las redes sociales a invadir de clics, de mensajitos, de mensajes ocultos, con la facilidad de que además todo eso se borra rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona encuentra ese tipo de mensajes y qué pasa con esta infidelidad que se determina virtual o digital? Hay varias reacciones posibles frente a esto. La primera es que siempre hay un factor sorpresa, nadie se lo espera. La segunda es esto de, bueno, tenemos que hablar de este tema porque la verdad es que me dolió, me molestó, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Y las respuestas habituales son muy evitativas. Es un juego, no hice nada malo, nunca nos vimos, no pasó nada. Y en realidad el, entre comillas, no pasó nada,
pasó de todo, pasó absolutamente de todo. Hubo fantasía, hubo imaginación, hubo contacto emocional de alguna manera y también obviamente verbal y a veces hasta con fotos. Entonces ese no pasó nada, ese juego que pareciera quedar únicamente en el plano de la fantasía, afecta y mucho en el plano de la realidad. Por eso estas respuestas evitativas hay que intentar darles una respuesta un poco más real, más concreta y llevar esta situación al plano de lo que es, al plano de la realidad y entender que se generó un daño por esa ruptura, por ese quiebre en el pacto de confianza de la relación. El gran problema a veces en las relaciones y sobre todo las relaciones actuales y con esto de la infidelidad digital es creer que mi pareja va a pensar, sentir y amar de la misma manera que yo y que va a tener mi mismo esquema de valores a lo largo de toda la relación. Y lo cierto es que el amor no equipara los valores, el amor es nuestro punto de partida para poder hablar acerca de estos valores, pero nunca podemos pensar que siempre va a ser de la misma manera o que porque estos son mis valores, los de la otra persona los doy por sentado. Vamos a ver algunas plaquitas que traje para hablar de este tema y entenderlo un poquito mejor. La primera es que el 25% de hombres y el 14% de las mujeres entrevistados por Bankrate admitieron infidelidad digital. Es un porcentaje alto, 25% hombres y 14% de mujeres. Esto es una licencia que me tomo yo, pero para mí es mucho más. Mucho más. Claro, yo me decías porcentaje porcentaje alto, para mí es mayor. Pero... Sí, me parece que son más, que se quedaron un poco cortos. Y bueno, y hay que ver también qué es lo que entra dentro de infidelidad digital. Y en esta encuesta en particular, ¿no? Porque lo cierto es que a veces solo un like a una foto a la otra persona ya le puede parecer infidelidad. Así de extremo como lo estoy diciendo. Por eso siempre el diálogo para poder llegar a acuerdos y consenso. Si es algo que te das cuenta que a tu pareja le moleste y que te lo dijo, bueno, evitar tener conductas que afecten el núcleo de la relación. No tiene sentido por un like. Vamos a la segunda placa, a ver si es un poco más realista. Vamos a ver la segunda, que la tenemos por ahí. 23% de los hombres y 14% de mujeres participaron en conductas íntimas online, sexting, chats, etc. Sexting es el envío de mensajes privados y de fotos eróticas o de alto contenido erótico a través de redes sociales o aplicaciones. A eso se refiere el sexting. O sea, ahí hay ya más un juego. Sí, ahí hay un juego más explícito. Ya un chat es distinto de un like. ¿Se entiende la diferencia? Digo, ya un chat estás relacionándote con la otra persona y bueno, ni hablar si hay sexting, ¿no? Donde hay un consenso en el envío y la recepción de esas fotos. Así que un número que igual también te digo que me parece que quedó medio abajo, no sé en casa qué pensarán. Sí, igual sí, tiene razón. Bueno, hay que ver si son, bueno, pues Marca decía, ¿no? Si hay 23% de hombres, también hay 23% de mujeres. Es probable. O no, bueno, no sabemos, claro, bueno. no sabemos. Vamos a la última de las plaquitas, a ver qué tenemos. A ver si en esta sí la pegamos. A ver, escuchen. 35% de hombres y 33% de mujeres declararon infidelidad emocional virtual. Emocional, que es absolutamente distinto de lo que venía diciendo. Una cosa es hacer sexting o mandarte un like y otra cosa es conectar con la otra persona que está del otro lado de la pantalla. Conectar emocionalmente, contarle tu vida, contarle tu situación actual, contarle cómo fue tu día a día, qué comiste. Armar un vínculo, no, dice Delfina, armar un vínculo con esa persona. A ver, esto no está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. El punto es el consenso. Si la otra persona sabe respecto a esto y hay comunicación y diálogo suficiente, entonces no hay problema. El punto es, si la otra persona te dijo explícitamente que esto no entra en su escala de valores, bueno, ¿cuánto vas a jugártela en la relación por un like? Clarísimo, Marian. Llega el momento de las noticias y un nuevo estudio nos habla que el manejo de la ira mejora con la edad de las mujeres. No, hay nuevo trabajo que es el tema de la pérdida del músculo, que te lo había adelantado. Perder músculo durante una dieta podría afectar la salud metabólica. Un nuevo estudio publicado en la revista Obesity revela que perder masa muscular durante una dieta puede tener consecuencias negativas para el metabolismo. Los investigadores analizaron a adultos con sobrepeso que siguieron dietas hipocalóricas y aunque la mayoría de ellos logró reducir su peso corporal, aquellos que perdieron más músculo en lugar de grasa mostraron una disminución en la eficiencia metabólica, lo que podría aumentar el riesgo de recuperar el peso o desarrollar enfermedades metabólicas. El estudio subraya la importancia de proteger la masa muscular durante la pérdida de peso, combinando una alimentación adecuada con ejercicio de fuerza. Los expertos recomiendan no enfocarse solo en la balanza,
sino también en la calidad de la pérdida de peso. Mantener el músculo no solo mejora la fuerza y la movilidad, sino que también favorece un metabolismo más activo y saludable a largo plazo. Es clave, y esto lo hemos hablado en muchos programas, cuando bajamos de peso tenemos que perder grasa corporal y proteger nuestra masa muscular. Es fundamental para que realmente sea un descenso de peso que disminuya el riesgo. La obesidad y sobrepeso está muy vinculada a la inflamación. La grasa es proinflamatoria y eso es lo que tenemos que perder. Sí, la verdad es una innovación relativamente de estos momentos. De hecho, las guías sobre obesidad y sobrepeso dan mucho hincapié más en la cantidad de músculo que el IMC, que esto quedó medio de modé, que antes te catalogaba el grado de sobrepeso obesidad y dicen, no, pará, hay gente que tiene quizás 30 de BMI, pero tiene buena cantidad de músculo y poca cantidad de grasa. Entonces, por es eso, como que cambió totalmente. Por eso no hay que prestar tanta atención a los kilos, a la balanza. ¿Cuántos kilos perdiste? No pasa por ahí. El tema es si estás mejorando, disminuyendo grasa corporal. Una forma fácil de medirlo, muy indirecto y que hay que adaptarlo a cada caso, es con 1 centímetro a la altura del ombligo y ahí poder tomar el perímetro abdominal. Y eso que nos va a marcar va a estar relacionado a la grasa visceral, a lo que tenés depositado, que es esto de la grasa proinflamatoria. En la mujer tiene que ser siempre inferior a 88 centímetros. Cuanto más cerca o más bajo de 82, mejor. En el hombre nunca debe superar 102 centímetros. Si supera a nivel abdominal, nos relaciona, nos da una idea de que hay grasa visceral depositada. Sí, es interesante cómo combinar el estilo de vida, suplementación, puede llegar a ayudarte a bajar esa grasa corporal, pero también haciendo ejercicio físico con una buena carga de proteína y, digamos, un estilo de vida saludable, podés mantener esa masa, ¿no? Que eso es fundamental. Bajar la grasa, no es tan fácil bajar la grasa y subir el músculo, pero sí mantener ese músculo y bajar la grasa. Por ejemplo, se puede utilizar algunos suplementos que ayudan y que tienen mucha evidencia científica. Sí, vos lo estás marcando y nos metemos en el suplemento. Pero diagnóstico de las causas de obesidad y sobrepeso, estimular la actividad física, que es lo que nos va a permitir sostener esa masa muscular, hacer un plan de alimentación personalizado, adecuado a tu caso, no irse a los extremos que después no se pueden sostener. Tiene que ser un plan de alimentación sostenible. Y el agregado de lo nutricional es el punto que se suma si tenemos todo eso bien. Si tenemos el diagnóstico, si tenemos la actividad física, si tenemos el plan alimentario, entra la suplementación antes que los medicamentos. Dentro de la suplementación, lo que estamos viendo hoy, que tiene un impacto muy positivo en la reducción de la grasa corporal porque nos ayuda a sensibilizar la insulina, es un suplemento en particular que se llama metacitol. Este metacitol lo que va a hacer es que esa insulina que estás segregando cuando comes funcione mucho mejor. Entonces, no tengas depósito de grasa adicional, te disminuya esa sensación de apetito constante que está muy ligada a la secreción de insulina. Al facilitar su acción, te va a ayudar a reducir el peso corporal dentro de un plan alimentario y un tratamiento integral y global de forma efectiva, bajando grasa corporal. Es interesante el metacitol porque tiene la combinación de un nutriente muy importante, con mucha evidencia científica, pues esto también muy sólido, que es el dechiroinositol y el mioinositol, una combinación 40-1 que es justamente el que hacen los estudios clínicos y la evidencia con descenso de peso, también ovario poliquístico. De hecho, en la línea metacitol tenés el metacitol mujer, que se utiliza más para el tema de ovario poliquístico, sensibilidad a la insulina, infertilidad, trastornos menstruales que tiene el ovario poliquístico. Y tenemos el metacitol RI orientado a para que la gente entienda, es resistencia a la insulina. Y fíjate qué interesante la combinación que hacen en el metacitol RI, que es con la serrapeptasa. Como vos nombraste muy bien, el tema de la inflamación. Varias veces hablamos aquí de que la serrapeptasa es un gran antiinflamatorio sin los efectos de los analgésicos comunes. Entonces, asociar el dechiroinositol y mioinositol, que es el metacitol, con la serrapeptasa en la misma cápsula y con el cromo, va a disminuir también esa ansiedad que tiene la gente, va a disminuir la inflamación crónica de bajo grado y va a sensibilizar la insulina. Y entonces te va a permitir, si estás en un plan alimentario, como comentó recién el doctor Milton Dunn, y estás haciendo ejercicio, tener menos ansiedad y de esa manera tener un desarrollo más interesante con mejores resultados
en la pérdida de peso, en la sensibilidad de insulina y quizás en la ganancia de músculo, que es lo que todos estamos buscando y según los estudios clínicos se respalda más bajar de kilos, sino bajar esa grasa corporal y mejorar la cantidad de músculo. Y cuando hablamos de Metacitol estamos hablando de un suplemento de la alimentación que se agrega a todo lo anterior que tenés que hacer, que es parte del estilo de vida y que nosotros reforzamos en cada uno de los programas. Y el Metacitol lo conseguís en cualquier farmacia de todo el país. Nos tenemos que ir, Gaby, ahora a un breve corte, pero cuando volvemos nos vas a estar contando cómo aumentar los niveles de colesterol bueno, el HDL, ese colesterol que limpia, que barre. Bueno, el doctor Gabriel Lappman nos va a dar pautas para aumentar sus valores y tenerlo lo más alto posible. La Nutri nos trae acá, al centro del estudio, el ring de alimentos y vamos a comparar cuál alimento es más saludable para hacer una mejor elección. Y Marca Registrada nos habla del running, por qué elegir el correr como actividad física. Y vos sos el principal protagonista de este programa, así que aprovecha este corte para ir mandándonos tu pregunta, tu propuesta de tema, lo que quieras. Ya vamos a ese corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos y empieza a sonar la música que marca este segmento que tanto te gusta. El ring de alimentos de ADN Buena Salud con la Nutri Delphi Zimmerman. A mí no sé si me gusta hacer pelear los alimentos o luchar con vos. Bueno. Vamos, traje cosas que están buenas, muy del día a día, muy de ingredientes que solemos usar o creer saludables y vamos a hacer estas batallas. La primera batalla yo la veo muy pareja, muy peleada. Arroz integral contra quinoa. Arroz integral versus quinoa. Quinoa, acá gritan por yo grito Lappman. quinoa. Lappman dice quinoa. Pero, no, ¿sabés qué? No es tan pareja como crees, ¿eh? ¿No? Sin duda, gana la quinoa de acá a Japón. Muy bien, Delphi. El arroz integral, acá tenemos fibra, tenés nutrientes Sí. en el arroz integral. A nivel energético es similar. A nivel energético es similar, de hecho la quinoa tiene un poquito más de calorías que el arroz integral. Ahora, a nivel de proteínas, más del doble tiene la quinoa sobre el arroz integral. Más del doble de fibra. O sea que ya el impacto glucémico de la quinoa sobre el arroz yamaní lo superó un doble de dos nutrientes claves y súper importantes para la salud cardiovascular y para, digamos, todo lo que es el control de peso, que es la proteína y la fibra. Después, tema de hierro, de zinc, de magnesio. El arroz, si bien tiene el arroz integral, es muy poco comparado a lo que tiene la quinoa y por eso se lo denomina un superalimento, porque es un pseudo cereal, que es un cereal, que es una base de hidrato, pero con mucha proteína, casi acercándose a una legumbre. Entonces es de los mejores cereales para utilizar y para poder incorporar en ensaladas, en hamburguesitas. O sea, es muy versátil, lo podés usar. En risotto de quinoa, que a mí me encanta, le salteo verduritas, le pongo pollo, así que anímense. Y es rico. Es muy rico. Y importante, sí, esto es un tip extra, pero si van a cocinar quinoa hay que enjuagarla antes. ¿Cómo es eso? La quinoa tiene saponinas, que es un antinutriente propio, que lo tiene que simplemente con agua se va. Entonces antes de cocinarlo, es como que hay que enjuagarlo, van a salir unas burbujitas y después cambiamos el agua y ahí se cocina en 15 minutos, además se hace re rápido. Bueno, entonces el primer combate se lo lleva la quinoa como pseudo cereal que nos va a estar aportando además proteína y nutrientes. Perfecto. Ganó la quinoa. Bien. Segundo combate. En ADN También Buena es Salud parejo. entran los frutos secos. Por un lado tenemos, ahí veo castañas, ¿qué más? No, es castañas de cayú, que es un tipo de fruto seco, versus otro tipo de fruto seco, que son las nueces. Nueces. En combate de gusto voy a decir que las castañas son mis favoritas. Sí. Ahora, a nivel nutricional, gana y también bastante También por diferencia, afano. cualquier tipo de nuez. Sí, todas las nueces. Y de hecho hay nueces con hasta mejores propiedades. Pero en la nuez mariposa, la que conseguimos, quizás la más económica, hay dos puntos. Uno es más barato que la castaña de cayú, así que ahí ya arranca. Bueno, pero eso no entra en lo nutricional. Sí, porque es más accesible, Ah, es más está bien. accesible. No, pero después mira, si vos ves las calorías, que por eso digo, miren más allá de las calorías, las castañas tienen un poco menos también que las nueces. Ahora, empezamos a comparar otros nutrientes, por ejemplo, proteínas.
tiene 3 veces más. O sea, lo que aportan 100 gramos de nueces son 9, casi 10 gramos de proteína, y lo que aportan las castañas de cayú, perdón, 30 de la porción, y lo que aportan las castañas de cayú son 2,6. O sea, 3 veces más cantidad de proteína las nueces contra las Dijiste castañas. la porción 30 gramos, ¿cuántas son para tener una referencia? La porción de 30 gramos es bastante, digo, más o menos nosotros tenemos que estar consumiendo nueces 10-12. Ok, 10. Pero a nivel comparativo con el otro fruto seco, que también sería la misma cantidad, tiene el triple de proteínas. Después, otra cosa importante, la castaña es muy rica en hidratos de carbono y la nuez no. Lo que tiene es más grasas, pero grasas buenas. De hecho, tiene omega 3 y la castaña 0. Entonces, por eso a nivel calórico pareciese que tienen menos, pero porque tienen más hidrato y menos grasa. Y estas tienen grasa, pero de grasa en diferencia omega 3, omega 6, mucho superior, que es hablamos del balance que importa, que las castañas de cayú. Bueno, entonces ya sabés, si tenés que elegir un fruto seco, si podés, está bárbaro el fruto seco a nivel general, pero elegir la nuez. Es el ganador del segundo combate de ADN. Vamos a ir con el tercero. Y acá entran unos cereales sin azúcar y esto que es una granola. Sí. ¿Qué hacemos acá? Cereales típicos de los de maíz sin azúcar. Yo creo que vamos a ir para la granola. Vamos a ir contra la granola. Gana la granola, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, para que sepan que estos cereales sin azúcar no tienen azúcar afuera, pero internamente en el paquete el segundo ingrediente es azúcar. Así que está bueno también para detectar esto, que no se confíen en que los cereales sin azúcar sean realmente sin azúcar. ¿Y esto, la granola qué es? La granola es una mezcla entre generalmente avena o un cereal, porque por ejemplo hay granola sin TAC que usan muchas veces quinoa, trigo sarraceno, que usan otro tipo de cereales, con semillas / frutos secos. ¿Con qué se une? Con miel. Entonces también tiene en realidad un azúcar. Ahora, comparando, que es un poco lo que hablábamos hoy, si bien también tiene miel o azúcar, digamos, de diferentes formas, te aporta un montón de más saciedad, porque la avena tiene más fibra que el maíz, porque tiene estas semillas o estos frutos secos que también aporta grasa, fibra y mucha mayor saciedad, y con menos cantidad podemos como cubrir o generar más saciedad en un plato. ¿Esto es válido para la granola que conseguís en un súper o es para la granola que hacemos? Hay un punto medio, o sea, podemos conseguir en el súper granolas de muy buena calidad. La clave que te tenés que fijar cuando lees los ingredientes es el orden. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tendría que tener esa granola es algún cereal, por ejemplo, tenés que ver la avena, tenés que ver algún fruto seco, tenés que ver alguna semilla, y que si hay miel o azúcar, que muchas veces tienen y está bien, estén los últimos ingredientes. Si vos ves que el primero o el segundo ingrediente de la granola es miel, es más miel que cereal, entonces sí termina siendo un azúcar. Pero después hay un montón que podés conseguir, y si haces casero o haces la proteica que yo enseñé a hacer, que está en mis redes, buenísimo, porque además tiene un montón más de proteína. Muy bien, Delphi Zimmerman, muchas gracias, muy clara. Como siempre, vamos a la mesa porque quiero aumentar los niveles de colesterol bueno. Tenemos que subir los niveles de HDL colesterol. Para eso el doctor Gabriel Lappmann nos va a dar unos consejos. Tema difícil, medio misión imposible. Me ha costado muchísimo incluso subirlo a mí. Es algo que... Tengo 80. Sí, pero Delphi entrena todos los días. Bueno, y ahí está una de las claves. Ya, yo la veo en las redes sociales y todos los días. Yo, la verdad, lamentablemente con tanto trabajo últimamente no puedo hacer tanto gimnasio como me parecía antes. 20 minutos igual cuentan. Sí, pero no sube tanto el HDL. Igualmente, vamos a hablar un poquito de este problema. El HDL está perfecto, igual 20 minutos cuenta. Aparte, 20 es mejor que nada, siempre es muy importante. Es muy importante saber que el HDL, si está bajo en mujeres, por debajo de 50, en hombres por debajo de 40, ya nos preocupa. Nos mucho. preocupa porque necesitamos tener altos niveles de colesterol HDL, porque es el colesterol que barre. Claro, es la el que barredora de todo lo que son las placas ateroscleróticas y todo el problema de que se deposita en las arterias. Y te lo lleva al hígado a metabolizarse. O sea, hace el sentido del órgano hacia el hígado. Normalmente los otros colesterol, lo que es el LDL colesterol, va desde el hígado a los órganos. Exactamente, Milton. Le voy a mandar saludos a un paciente que ve mucho ADN Buenas Salud, se llama Rodolfo, no voy a decir el apellido, que lamentablemente tiene un HDL permanente 35, no se lo puedo subir en cada consulta. ¿Tiene algo de enfermedad? Tenemos que tratar de que esté por encima de 45. De 45, 50, ese es un número cuanto más alto, muy mejor. lindo. Ese sería el HDL, el colesterol. Bueno, acuérdese que
A ver, ahora incluso salieron algunos artículos por encima de 90, tampoco sería tan bueno, ¿viste? Así que está bien, Delfín, 80 está espectacular. Y compensa, ¿no? Si tenés el colesterol. Por eso hablamos siempre de mirar el perfil lipídico completo. No es solo quedarse con el valor de colesterol total. Por el caso de Delphi, vemos que tiene un colesterol bueno de 80, sí, ya con un colesterol LDL de 120, que está dentro de la normalidad, ya estaría en 200 de colesterol de base total. Y a eso falta una fracción más para agregar, con lo cual estaría por encima de los 200. Y sin embargo está a expensas de un colesterol bueno. Entonces, no, claro, por eso aparte el complejo colesterol implica también hígado graso, placas en las carótidas, ¿no? Es importante que la gente vea que no nos importa solo el valor, nos importa el complejo. Esto, sí. No, y los triglicéridos para estos valores de colesterol que comparan también son importantes. Sí, porque aparte lleva una fracción de colesterol. Nosotros tenemos partículas de gran tamaño, que es el HDL, que es la barredora, partículas de tamaño más chico, que es el LDL colesterol, que es lo que se va depositando, y los triglicéridos llevan a una fracción todavía más chica que del LDL, que es la VLDL. Entonces, por eso es importante medir los niveles de triglicéridos y dentro de eso una fracción particular del LDL, que es la apolipoproteína B. Muy importante la ApoB, que según los estudios de Sniderman, que son estudios interesantes, incluso hay a veces ApoB alta con LDL baja. Así es todo muy técnico, que tiene que tener que la ApoB es la que se deposita en las arterias. Bueno, ¿por qué te puede bajar la HDL? Causas genéticas, sedentarismo, inflamación. No siempre que tengas baja la HDL quiere decir que estés inflamado, pero puede producir esos problemas. Y bueno, la verdad es que, ¿qué podemos hacer? Hay algunas cosas para hacer. Por ejemplo, ejercicio físico, alimentación saludable. Y vamos a hablar de un suplemento que me parece interesante. Dentro de la alimentación saludable y relacionado a lo que es la suplementación, un componente clave para aumentar los niveles de colesterol bueno y para bajar los niveles de triglicéridos, ya que lo trajo Delphi a colación, es el omega 3. El omega 3, este nutriente tan importante que empezó a tomar vigencia cada vez más fuerte, ¿no? En algún momento hemos escuchado que no era importante, también en algún momento escuchamos que la LDL no existía, también escuchamos muchas cosas, pero realmente el omega 3, Milton, es clave. ¿Y qué están eligiendo los médicos? Un omega 3 que sea fácil de absorberse, que tenga otros nutrientes como la astaxantina, que tenga otros nutrientes como los fosfolípidos. Y ahí estamos hablando de un solo nutriente muy interesante que es el CAPS krill. El krill que ya tuvimos en algún programa a un investigador uruguayo que comentó los beneficios. Ya el Papa Francisco tomaba el CAPS krill. ¿Qué beneficios puede llegar a tener sobre el HDL y también sobre los triglicéridos? Como es un omega de muy buena calidad, que de hecho una cápsula de krill equivale a 2 de pescado común. De pescado común. Es una cápsula muy chiquita. Es chiquita. Roja, pero muy chiquita. ¿Por qué? Siendo más chiquita, nosotros la recomendamos porque tiene menos cantidad. Porque esa biodisponibilidad, esos fosfolípidos que tiene, genera que con menos en sangre termine siendo más. Voy a citar a una paciente mía que ve mucho el programa también, que se llama Nélida. La estoy nombrando porque ve el programa. ¿Que sabes cómo lo llama el krill? ¿Cómo? El oro rojo. El oro rojo, bueno. El oro rojo. Me dice, desde que tomo el krill, le bajó los triglicéridos, le mejoró mucho el HDL y ve algunos cambios en la piel, que esto también es algo nuevo, pero obviamente que el estudio vital, que en algún momento hablamos, que es vitamina D y omega 3 y ejercicio, ella hace mucho ejercicio y tiene más de 80 años, se asocia a mayor longevidad. O sea, ¿y qué omega 3 vas a elegir? Bueno, tenés el aceite de krill, CAPS krill, podés elegir también algún aceite de pescado de buena calidad, que quizás en otros programas vamos a hablar, pero ahí tiene que haber una distribución muy buena de DHA, EPA. Sí, o sea, a nivel general, como aporte de omega 3, con un efecto para tratar de subir los niveles de colesterol bueno, el HDL, para una reducción general de triglicéridos, para bajar sobre todo lo que es inflamación y a nivel de protección general, recomendamos sin lugar a dudas esta fuente de CAPS krill por su mayor absorción, porque son cápsulas más chicas, porque es más amigable, porque no tiene esa sensación fea que a veces tienen de gusto a pescado. De gusto a pescado, ¿viste? Eso lo evitás con el aporte de esta fuente CAPS krill, que es la forma ideal para incorporar el omega 3. Ahora, si nos encontramos con niveles muy elevados de triglicéridos, si tenemos que hacer una neuroprotección en particular porque hay antecedentes de determinadas enfermedades neurodegenerativas, ahí sí buscamos
alta concentración de omega 3 y necesitamos ese equilibrio que vos mencionás, Gaby, de EPA y DHA. Y ahí entra en juego una forma de aporte de omega 3 que es a partir del Menacor. El Menacor omega 3 nos asegura ese equilibrio entre EPA y DHA en alta concentración, son altos niveles de omega 3 en una forma en la cual también se puede absorber y que sea biodisponible. Entonces tenemos esas dos alternativas para aportar omega 3 de alta calidad. Siempre necesitamos que tengan una base de EPA y DHA, que es esta forma de omega 3 que realmente cumple los efectos antiinflamatorios. Entonces, ¿sabes? Si buscas un aporte general de omega 3, la mejor fuente, y esto está sustentado con mucha evidencia, es la derivada del krill, por los fosfolípidos que tiene, por su absorción, y si buscamos alta concentración, es el aporte Menacor. Algo muy interesante del Menacor, que tiene unas normas que avalan, que son las normas CIFOS, y eso le da un diferencial muy importante, que no tiene contaminantes. Esto, Milton, me parece... Claro, porque en el pescado pasa mucho eso, que está la contaminación con metales pesados, por eso, o el mercurio en particular. Exacto. Y este sello IFOS, que es lo que tenés que mirar cuando aportás el omega 3 derivado del pescado. En el krill no es necesario por las características del crustáceo, que es de donde se extrae. En el pescado sí, hay que mirar que tenga alta concentración y que tenga este sello IFOS. Hay una placa, Gaby, para enmarcar esto que nos estabas contando. Vamos a mostrar. Vemos la placa. Entonces, ¿cómo subir los niveles de colesterol bueno? Realizar actividad física, mejorar tu dieta, dejar los hábitos tóxicos como el cigarrillo y el alcohol, controlar tu peso corporal, que tiene un impacto significativo en los niveles de triglicéridos y de colesterol bueno, y el aporte de omega 3 de alta calidad. Lo que hemos mencionado es el aporte de Capscril y de Menacor. Así es, como todo suplemento, siempre se consigue en farmacias. El Menacor, la dosis que dan generalmente los neurólogos para neuroplasticidad es de 2 cápsulas por día, y del krill, de acuerdo a tu patología, con 1 o 2 por día vas a andar muy bien. Algunos hacen la combinación, mira, interesante, de un krill con un Menacor Fish Oil para tener el doble aporte. Buenísimo, vos sos el principal protagonista, vas dejando tus preguntas, tus sugerencias de temas al número de WhatsApp que aparece en pantalla, y nos tenemos que meter ya con tu columna, marca registrada, los beneficios de correr y por qué elegir el running como muy actividad. Importante el tema del running, porque no es solamente un ejercicio físico. De hecho, hay 2 universidades, que son la de Stanford y la de Harvard, que demostraron que es una de las pocas actividades que, concretamente, si lo practicas en forma regular, impacta concretamente en el bienestar mental. Pero que baja la depresión, los síntomas de depresión, el estrés, concretamente, también lo que hace el tema de la ansiedad. Pero tengo un experimento. A ver. Tengo un experimento. A ver, estos son 2 amigos que trabajan en el mismo lugar. ¿Está bien? Pero esta es la mente de quién? La mente de la persona que es sedentaria. Ahora, pero no es que que es Juancito, que a un grupo de running no tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente. Está bien que es Juancito, también todos los días tiene algún problema que, concretamente, alguien trae algún problema, está estresado, está casado, ve este programa, etcétera. Pero la diferencia es que cuando... El programa es lo mejor. Que cuando corre, el mismo movimiento, ¿está bien? ¿Qué hace? Que el agua concretamente sea más clara que la mente, pero todo decanta. Ven que todo esto que está ahí abajo termina siendo los pensamientos que tiene, que la gente de la angustia. O sea, que el running, el movimiento mental y físico, hace que todo lo que es tóxico decante, se elimina. Mirá pobrecito, no hace una actividad física. La cara de Delphi. ¿Querés tocar? Creo que no estoy entendiendo el experimento, pero está bien. No, a ver, son 2 personas. Esta es la mente. Esta es la mente. No valida Yo entiendo el concepto de hacia dónde vas. Entiendo hacia dónde vas. El running, la actividad física, nos limpia y nos ayuda. Pero limpia mentalmente, físicamente. Pero bueno, te quedó medio turbio. Te quedó medio turbio. Bueno, los grupos de running son un poco turbios. Los grupos de running tienen un poquito, pero mirá la diferencia entre esto y esto. Claro. ¿Está bien? Siempre la fama que le das a los grupos de running. Pero esto con cualquier actividad, con cualquier deporte, lo que hagas, va a tener ese impacto de poder ayudarnos a desconectar, a hacer ejercicio. Pero hay una placa que va a demostrar rápido, a ver, la o si no lo transmito. No, a ver, vemos la placa. A ver, rápido. Si hay placa. Acá, los beneficios del running. Genera endorfinas, aumenta la serotonina, mejora la autoestima, fortalece la fuerza de voluntad y hay sociabilización y sentido de pertenencia. Todo esto lo tenés con cualquier deporte. No, pará. ¿Sabés cuál es la diferencia? Cuando vos sos runner, te pones objetivos y lo vas cumpliendo. ¿Y qué te pensás? ¿Que en el resto de los deportes yo tengo objetivos de musculación. Pero no lo haces en grupo. ¿Qué tienen? Lo hago con mi profe. No, va. Ya, bro.
Hola. Bueno, mejor no voy a decir nada, pero primero, autodisciplina, socialización, levanta la autoestima porque a medida que vas logrando cosas te sentís mucho más potente, dormís mucho mejor, pero yo creo que el tema de la socialización, sentirte valorado. A ver, en los deportes con raqueta, vamos a ver, pádel, tenis, también, Fútbol. sobre todo en la forma amateur. Sí, pero el fútbol es un deporte de mayor impacto, donde hay más riesgos, más lesiones. En cambio, Yo juego los al deportes de raqueta, Sí. que sociabilizás, que en general... Pero es uno contra uno. No, puedes jugar doble, jugás 4 en una pickleball ahora cancha, salió. se genera la relación, pero aparte, ¿Qué más barato? el deporte, ¿Qué más barato? te genera pensar, porque tiene táctica, tiene estrategia, y además tenés el movimiento. Entonces mantenés cerebro y movimiento. ¿Pero qué es más Por barato? eso son los deportes que están más vinculados a la longevidad. O sea, es que aquellas personas que hacen en forma amateur un deporte con raqueta, tienen un mayor impacto en su salud a largo plazo. Estamos y más compitiendo longevidad. los runners contra los... Pero es más económico, no tiene costo. Y es más, la organización... Después yo los veo que empiezan con la zapatilla, que tiene que ser tal zapatilla. Te veo a vos, marca registrada, a veces corriendo Acá está. con Acá está, ves, acá me zapatillas traje. por un lado. Esto, Y no- Nuevas. esto Pará, es... Justamente acá está... por todo eso, entonces comparado. no es más barato. No Y aparte, muestre. te veo a vos con las calcitas esas corriendo. Fosforescente. Calcitas por... Fosforescente. Venís a los estudios de la televisión pública Y con después tenés que calcita. pagar el divorcio, además, por lo que te pasa. Espera, esto de turbio, sos Mirá vos cómo turbia. se fue Pero limpiando. Espera, mirá qué pasó después de estar 2 entrenamientos de running. ¿Ves que ahora el agua está mucho más límpida? ¿Sí o no? Límpida. Ni te amo. Vemos otra placa. Hay otra placa para seguir enmarcando este segmento de marca registrada. Tip para los que comienzan a correr, empezar de a poco, usar calzado adecuado, definir metas realistas, construir una rutina gradual y escuchar siempre a tu cuerpo. Sí, porque a veces hay gente que se lo toma muy en serio, terminan convirtiendo en una cosa media obsesiva. Es más, vos vas corriendo por Palermo y la gente mira a ver qué remera tenés. Ah, entonces hay ahí como una cosa como la gente mira los autos, pero también hay gente que no entrena y va a correr una maratón. Están locos. Eso, te lastimas por hacer, obviamente, musculación no significa lo aeróbico. Ok, voy a darle la derecha a Milton, cualquier reporte es bueno. Lo único que digo es que cuando vos sos runner, te va a pasar lo que va a pasar hoy a la noche. Nos juntamos el grupo de los machos, que es un grupo dentro del grupo de running, a comer una parrillita, y eso no te lo quita nadie. En cambio, los raqueteros, ¿qué son? 4 gatos locos. Sí. Vamos por la parrilla. ¿Vos, Gaby, qué deporte haces? Ahora últimamente. El ajedrez. Pero El ajedrez hago mucho gimnasio, hacía mucho gimnasio. Pasa que ahora últimamente no estoy yendo tanto porque tengo poco tiempo, pero sí, eso es lo que más Hay me que gusta. moverse más, ¿qué pasa? Sí, bueno, Gunman. y bueno, mucho ADN buena salud, muchos pacientes. Así Hay que encontrar, bueno. no hay excusa. No hay excusa, No hay más excusa. zapatillas, menos Más zapatillas. zapatillas. Yo creo la Nutri, además de gimnasio, sí, se queda Yo sin hice gimnasio. circo, taekwondo. ¿Cómo circo? ¿Circo Sí, es un muchos deporte? años hice circo, acrobacia. Ah, acrobacia. Tipo tela, trapecio. Después hice Hockey. tenis, pero me fue Taekwondo, muy ¿a qué mal. cinturón? Hockey hice y no me gustaba. ¿Taekwondo a qué cinturón llegaste? Cinturón llegué amarillo, Bueno, punta verde. mientras acá siguen Cinturón discutiendo de sobre cuero los con deportes, quedan las líneas de comunicación abiertas durante todo el día. En el momento que quieran nos mandan su pregunta, su sugerencia de tema, nos comparten su plato para después hacer devolución en el programa. Además se van a contactar con un asistente virtual que va teniendo los conocimientos que nosotros damos en cada programa y los va a ayudar en guiarlos para que nos puedan enviar su pregunta y que quede asentada y en sistema para próximos programas. Nosotros nos vamos a volver a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN buena salud. ¿Quieren tomar algo?